Buenos días, Ágape. Buenos días, mis hermanos en Cristo. Bienvenidos a todos. Gracias a todos por estar aquí acompañándonos el día de hoy. Hermanos, gracias a Dios que podemos estar aquí. Podemos estar aquí a pesar del frío, ¿verdad? Los días que han habido lluvia, los días que han habido nieve, los días que han habido peligro, ¿verdad? Y nosotros seguimos adelante viniendo a la casa del Señor a escuchar su palabra. O sea, nada nos ha detenido, ¿verdad? Nada nos ha detenido. ¿Cuántas personas anhelan el privilegio de poder estar aquí en la casa del Señor? Y nosotros lo podemos tener. Hay personas al otro lado del mundo que se tienen que reunir a escondidas, se tienen que reunir en lugares peligrosos, en cloacas. Yo supe de una iglesia en China que se reunía en un edificio que estaba condenado. Lo que quiere decir eso es que el edificio, el gobierno había dicho, esta cosa en cualquier momento se va a caer. Y ellos se reunían en la última planta y tenían que entrar de uno en uno para que nadie se diera cuenta que estaban entrando a congregarse, y se iban hasta la última planta para que nadie escuchara que ellos estaban adorando. Nosotros no tenemos que andar de escondidillas, sino que podemos venir, ¿verdad?, sin vergüenza, a adorar a nuestro Señor. Creo que es el único momento en que es bueno ser sinvergüenzas, ¿verdad? Pero hermanos, a pesar de que tenemos este gran privilegio, yo me puedo dar cuenta de que hay muchas cosas que nos entristecen, muchas cosas. Yo me he dado cuenta de que nos estamos viendo desanimados, y ese es el tema hoy. Nos vemos con desánimo, porque no es secreto que se han incrementado la enfermedad. Fíjese que estamos en un momento en que ni siquiera hay lugares donde hacerse la prueba porque es tanta la demanda que hay. Ya habían salido hasta pruebas caseras. Las pruebas caseras se terminaron. Y los lugares donde hacen las pruebas están completamente topados de gente. Y también ahora se teme que todo el mundo esté infectado. Mi hija tenía una cosa que nada tenía que ver con el virus, pero la mandaron a que se hiciera el examen y se tardó como 3 horas, salió negativa, pero como 3 horas esperando. Y ella esperó poco, porque hay gente que espera 8 horas, hay gente que espera 10, cualquier número ridículo de horas esperando por hacerse una prueba. No solamente es por el virus, el clima. Ahora, pues, tengo un amigo, ustedes lo conocen, que su papá vino a visitarlo y aquí estaba a 30, cuando llegó a su país estaba a 90 y se puso grave, fue a parar al hospital. El cambio de clima está enfermando a la gente aquí y en todas partes. Hay accidentes. Sucede mucha gente que se accidenta a diario y vemos accidentes. Nosotros venimos en la carretera, venía ayer nada menos y nada más, veníamos y se ven los carros que hasta quedan al revés en la carretera, quedan viendo en sentido contrario de los golpes que se dan, ¿verdad? A veces nos enfermamos por nuestras malas costumbres, ¿verdad? A veces comemos mucho, a veces no hacemos ejercicio, a veces no nos cuidamos de diferentes maneras, no nos protegemos, salimos sin ponernos un pequeño abrigo al frío. Yo tuve una amiga que la mamá no estaba acostumbrada al frío y salió al frío sin ponerse nada y se le torció la cara. Imagínense que gracias a Dios dijeron que era temporal, que solo era por el choque de temperatura que le había pasado eso, y pudo volver a recuperar ¿verdad? Su forma facial correcta. Pero imagínense lo que le puede hacer a uno a veces una mala costumbre, una mala costumbre. Todas estas cosas que nos están haciendo pasar dificultades, nos está llevando a un momento en que nosotros estamos tristes, nos pasa a todos, nos pasa a todos. Por esta razón también mucha gente no va a la iglesia. Fíjese, un amigo pastor me estaba comentando el otro día de que de más de 100 personas que acuden a su iglesia, la semana pasada solo llegaron 28. Y me dice, yo me sentí desalentado. Ven tan poquitos hermanos, estamos esperando encontrarnos todos, estar felices juntos, y solo estaban unos poquitos. Me sentí muy triste.
eh, por el clima hay hermanos que están cerrando las iglesias. Y fíjese que esto viene a entristecer a la gente, viene a afectarnos. No podemos estar aquí con normalidad muchas veces. No podemos estar con normalidad. Y ustedes pueden ver en las iglesias de que por esto de la pandemia, mucha gente no está yendo porque dicen, es que yo me voy a enfermar si voy, ¿verdad? Y tratan de no ir a ninguna parte. La gente pasa encerrada. Y esto también causa desánimo. Estar encerrado causa desánimo. Estar encerrado causa tristeza. La falta de comunicación con otras personas causa tristeza. Somos seres sociales. Somos gente que estamos acostumbrados a hablar con otros y el teléfono no es suficiente. Es esa interacción persona a persona, ese calor humano que nos hace falta a nosotros. Es asfixiante andar todo el tiempo con un tapaboca. Es asfixiante todo el tiempo no saber qué hacer delante de otra persona. Ahora nos estamos volviendo socialmente extraños, porque cuando vamos a saludar a una persona no sabemos si darle la mano, el puño, el codo, el pie. O sea, ¿sí o no? Tengo una hermana que estaba triste, puso una publicación en lágrimas y dijo, estoy harta de tener que reprimirme de abrazar a las personas. Hay gente que es como yo, a mí me gusta abrazar a la gente. Yo abrazo a todo mundo, así soy. Ella es así también. Y ella me dice, es triste que yo, la gente que yo quiero, no la puedo abrazar. Y la gente que es mis amigos, no los puedo abrazar. Es duro. Es duro no poder ir a evangelizar. Ayer salió un chiste, ¿verdad? Y ni me gustó mucho el chiste, pero es chiste. De que un hermano puso, ¿dónde están los testigos de Jehová? Ya tenemos 2 años de no verlos. No se puede evangelizar. O sea, y yo estoy contento, ¿verdad? Porque no pueden evangelizar ellos, pero tampoco podemos evangelizar nosotros, ¿verdad? Yo fui a evangelizar durante la pandemia, pero hermanos, la verdad, la gente tenía miedo, te miraba de lejitos y con desconfianza, ¿verdad? Y todavía estoy yendo a visitar personas y todavía la gente tiene miedito, aún ahora que ya estamos más aclimatados con este virus, ¿verdad? Que está en medio de nosotros. Carlos, ¿verdad? Que nos está acompañando aquí hoy, se tenía que haber ido hace 2 semanas y salió positivo y no pudo subirse al avión. Y recientemente se había vacunado. O sea que, ¿verdad? No desalienta esto. No desalienta, ¿verdad? Toda la situación que estamos atravesando. Nos hace sentir mal, ¿verdad? Por cierto, él ya no está positivo, ¿verdad? Para que no tengan miedo de acercársele, no tengan miedo de darle la mano, el codo, el pie y todo lo demás. Pero fíjese de que el punto es que toda esta situación nos está causando miedo, nos está causando duda, nos está causando desánimo, ¿verdad? Eso sin mencionar los problemas económicos, porque eso es otro dinero, eso es aparte. Las iglesias están teniendo problemas económicos, los hogares están teniendo problemas económicos, los negocios están teniendo problemas económicos, todo se está viendo afectado. Estábamos hablando ayer con Carlos y le digo, recuerdo el tiempo en el que Gisela y yo podíamos ir al Walmart a las 3 de la mañana o al Kmart. El Kmart de repente quebró y ahora ni Kmart hay. Y ahora el Walmart no sé si son las 11 de la noche, pum, está cerrando y ya no hay Walmart, ¿verdad? Antes podíamos ir a hacer las compras a deshoras, ahora no se puede, ya se acabó eso por todo esto que está sucediendo. Dios no es ajeno a los sentimientos humanos. Dios no es ajeno a esto que nos está pasando. Dios sabe lo que estamos atravesando. Dios sabe lo que estamos sufriendo. Y yo sé que muchos nos hacemos los fuertes por fuera. Nos hacemos los resistentes. No le decimos ya a la gente, no queremos estar hablando de esto y entonces tratamos de ignorarlo, pero no podemos obviar por dentro que la situación está sucediendo. Está sucediendo. Entonces el Señor lo que hace es que en su palabra, en la manera como Él se comunica con nosotros, nos deja historias donde nosotros podemos ver qué es lo que podemos hacer en circunstancias como estas. Y qué bonito que yo encontré este pasaje hace como 2-3 semanas y yo dije, qué hermoso lo que ha sucedido en este pasaje. Vamos a estar en la 1 de Samuel 30. Les voy a pedir a todos que lo busquen, porque nosotros creemos que Dios, nos frustramos y decimos, Dios no está haciendo nada. A Dios no le importa, pero sí le importa.
y sí hace algo, nos habla a través de su palabra. Eso es lo que hace el Señor, ¿verdad? El Señor sabe lo que estamos atravesando. Vamos a encontrar a un rey David ahí que está pasando por un momento bien difícil y nos vamos a identificar con él, porque es una situación diferente, pero está igual de difícil, igual que todo lo que atravesamos nosotros. Y vamos a ver qué es lo que hizo él y qué es lo que nosotros podemos hacer en medio de esta situación que es, la verdad, fuera de serie. Les voy a pedir, hermanos, que se pongan de pie. Vamos a orar, a pedirle a nuestro Padre Celestial que esté en medio de nosotros en todo lo que hagamos, que reciba con beneplácito la predicación de su palabra. Porque, hermanos, si bien es cierto de que la predicación de la palabra es para la edificación de su pueblo, la primera persona a la que yo quiero agradar mediante la palabra es a mi Señor Jesús. Yo quiero que Él se sienta honrado con lo que nosotros estamos haciendo aquí, que Él se sienta glorificado con lo que estamos diciendo de Él, que Él diga, esto es lo que yo quiero que se diga en mis iglesias. Entonces vamos a orar para que Él esté con nosotros y que nos guarde de equivocarnos. Padre eterno, te doy gracias. Bendito sea, Señor, porque nos permite, Señor, estar aquí juntos, reunidos, alegres, felices, adorándote, levantando nuestra voz, Señor, delante de ti para reconocer que tú eres Dios, que no hay ningún otro. Bendito seas porque yo sé que nos escuchas, que te encuentras aquí con nosotros, que caminas en medio de nosotros, que estás poniendo la mano en el corazón, en la mente y en el hombro de cada uno de nosotros porque estamos necesitados de tu consuelo. Bendito sea, Señor, porque estamos sufriendo, estamos pasando desánimo y te necesitamos, Señor. Te necesitamos en medio de nosotros para que, Padre, tú nos des todo lo que necesitamos. Padre, te pedimos que hoy, Señor, si lo puedes hacer, Señor, lo hagas y nos des consuelo por medio de tu palabra. Lo podrías hacer, Padre eterno, darnos lo que necesitamos hoy por medio de tu palabra, que lo podamos entender, que lo podamos recibir y que lo podamos ocupar en nuestras vidas y que podamos decir, sí hay Dios y nuestro Dios no nos ignora y nuestro Dios no nos olvida y nuestro Dios nos ama y voy a creer en Dios y voy a creer en su Hijo y voy a estar con Él porque yo sé que mi Dios ha hecho esto para mí. Permite, Señor, que esté en medio de nosotros nuestro Señor Jesucristo, que podamos sentir su presencia y que podamos, Señor, recibir de Él todo lo que necesitamos. Que seas honrado con esta predicación, que seas glorificado en todo lo que hacemos en este día, porque para ti es que estamos aquí, este es tu día, Señor. Bendito seas porque nos acompañas. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Pueden tomar asiento. Pues no, perdón, no tomen asiento, vamos a leer juntos. Es lo de siempre, lo de siempre. Primera de Samuel 30. Busquémosla juntos. Primero de Samuel 30. Vamos a leer del 1 al 10 y el 18 y 19. Fíjense bien. Primera de Samuel 30 del 1 al 10 y luego nos vamos a saltar unos versículos 18 y 19. Todos al unísono. Va a estar en las pantallas para quien no tenga, su Biblia consigo. Ok. Cuando David y sus hombres vinieron a Ziklag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Ziklag, y habían asolado a Ziklag y le habían prendido fuego, y le habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron, hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam Jezreelita y Abigail,
la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió delante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200 que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Versículo 18. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres, y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado. Todo lo recuperó David. Eso es lo que nos dice su palabra el día de hoy. Pueden tomar asiento. Hermanos, se pueden dar cuenta, como yo les dije, de que este es un momento de la historia que colmó la paciencia de David, colmó el aguante de David, colmó todo lo que él podía soportar, ya no podía aguantar más. Esta es la gota que derramó el vaso. Le estaba lloviendo sobre mojado, hermanos. Eso así lo decimos nosotros. Yo no sé si ustedes entienden esa expresión. Le estaba lloviendo sobre mojado, quiere decir de que ya estaba empapado y le seguía cayendo agua. Estaba en una situación difícil y seguían sucediendo cosas. ¿No nos ha pasado eso? Que de repente nosotros estamos con un dolor en un lado y comienza a doler el otro. Que nosotros estamos con un problema y viene otro. Que nosotros estamos resolviendo algo y no hemos terminado cuando ya cayó otro más. Y estamos en el trabajo y estamos bien ocupados y llama el jefe y dice: no, también quiero esto. O sea, es una cosa de que no nos dejan. De repente nosotros tenemos el problema con el carro, nos falla una cosa, reparando una cosa y se arruina otra. Y así está pasando en todo, y así le está pasando a David en este momento. Fíjese que David ya había sido ungido rey de Israel, pero no estaba sentado en el trono todavía. Había sido ungido porque Saúl, el primer rey de Israel, había hecho cosas desagradables a Dios. Y Dios dijo: no más, tú no eres el rey más, voy a poner a alguien que sea conforme a mi corazón. Y vino y mandó a Samuel a que ungiera a este nuevo rey, pero este nuevo rey tenía que esperar su turno para poder reinar. Y fíjese que Saúl seguía siendo rey, pero sabía que Dios ya no estaba con él. Y esto le causó una amargura. Dios había abandonado a este hombre y se había vuelto una persona insegura, una persona amarga, una persona envidiosa, celosa, miedosa. Y usted sabe cómo es esa clase de persona. Se va a poner a ver la manera como puede volver a recuperar su seguridad por medio del señalamiento de otra persona. Regularmente, cuando una persona tiene todos estos problemas, no mira para adentro, mira para afuera. Se está buscando el culpable. El culpable de esta situación, dice Saúl, es David. Así que lo voy a comenzar a perseguir por todas partes. Lo voy a comenzar a seguir. Me voy a deshacer de él. Ahí se va a acabar el problema. El problema no era David. El problema era él. Pero comenzó a seguirlo, y a seguirlo, y a seguirlo, y a hacerle la vida imposible. Hermanos, ustedes se van a dar cuenta de que era sorprendente que... Yo no sé si usted recuerda la última predicación, el último mensaje, pero dijimos
que este rey, Josafat, recibía algunos presentes de los filisteos, y nos pareció sorprendente porque son enemigos de Israel. Ya sabemos quiénes son los filisteos, son enemigos. Fíjese que David estaba en este lugar, Siclag. Siclag no está en Israel, Siclag está en Filistea, estaba del otro lado de la frontera. Fíjese que estaba en la situación tan difícil que lo estaba buscando su misma gente, su mismo rey, alguien de su bando para matarlo, que tuvo que ir donde el enemigo a pedir resguardo. Es una situación difícil. Nosotros estamos en una situación difícil, pero él está en una situación más difícil. Fue donde el rey de los filisteos, se llama Aquis, rey de Gat. Y fíjese, cuando David llegó a pedir permiso de estar ahí en la tierra, lo primero que hizo el rey fue deshacerse de él. Le dijo, no, mejor vete, porque se dio cuenta quién era. Recuerden quién era David. Los príncipes del rey le dijeron, este hombre que tienes aquí es el que Saúl mata a sus miles y sus 10,000. Este es el hombre que ha venido matando la gente de nosotros por montones. Este es de los meros de allá del otro lado. No podemos confiar en él. Y primeramente no lo recibió y lo mandó de regreso. Y en todo ese tiempo Saúl lo seguía siguiendo por todas partes, lo escapó a matar varias veces, estaba tras su vida. 2 de esas veces inclusive David tuvo la oportunidad de matar a Saúl, pero no lo logró. Pero la vida de él seguía en peligro, lo seguía buscando. Regresó para donde él y le volvió a decir al rey que le diera dónde quedarse. Y la primera vez yo no les conté esto, antes de que lo mandara afuera. David se fingió loco, tuvo que fingirse loco. Comenzó a hacer que le saliera la baba y que le chorreara por la barba, y comenzó a hacerse el bobo para que no lo sacaran de la tierra, porque necesitaba protegerse. Imagínese usted tener que ir donde un enemigo, una persona que usted odia, pedirle permiso de quedarse en su lugar, que le diga que no, y para que no lo saque todavía usted tener que hacerse el enfermo. Estaba en una situación bien difícil, en una situación en la que estamos muchos de nosotros, una situación insoportable, ya no se puede más. Créanme lo que ya estaba desanimado. Y fíjese, para colmar el problema, como les digo, cuando uno tiene problemas, vienen más problemas. Vienen 400 hombres cargados de problemas a ver que David se los resuelva. Vinieron endeudados, vinieron gente enferma, gente con problemas de diferentes tipos, gente que había huido de Israel, que tampoco se encontraban bien en su tierra porque también los andaban persiguiendo, y se vinieron a buscar a David y dijeron, dirígenos tú, porque nosotros no sabemos qué hacer. O sea, una persona que está en problemas no es una persona que está para dirigir a nadie en ese momento. Él está para descansar y para sufrir su problema en paz. Y viene un montón de gente, porque cuando Dios te busca a ti para liderar gente, aunque estés en problemas, tú tienes que pararte y liderar a la gente. Y fíjese, eso es lo que David hizo, agarrar bajo su ala a 400 personas, y viene y le dice al rey Aquis, le dice, dame un lugarcito, y le dice, pues ándate para Siclag, ándate para esa ciudad, ahí agarrá, ahí quédense ustedes. Se juntaron 600 en total, 600 y David. Prácticamente ya tenían una pequeña aldea israelita en el lado de los filisteos, y con el permiso de ellos. Y, hermano, la situación se seguía volviendo difícil, porque ahora con todos estos hombres, el rey Aquis, rey de Gat, viene y le dice a David, bueno, tú tienes esta gentecita, estás viviendo en mi tierra. Si vas a vivir en mi tierra, te vas a tener que ganar el pan. Vas a tener que trabajar para mí. Vámonos a la guerra. Vamos a guerra contra Israel, contra su propia tierra y su propia gente. Y viene David y no le queda otra sino que aceptar. Vámonos.
Los príncipes, cuando vieron que venía David con 600 gentes, dijeron, no lo queremos en medio de nosotros, porque si se voltea estando en la guerra, desde adentro nos va a hacer pedazos. Así que se quede. En lo que David iba con el rey Aquis hacia Israel a pelear con su propia gente, y antes de devolverse, los amalecitas entran a Siclag, destruyen la ciudad, se llevan todas sus cosas, se llevan a sus mujeres, se llevan a sus hijos, se llevan a sus hijas, y ahí es donde comienza la historia de hoy. O sea, llega David de regreso de ser despreciado, o sea, no puede pelear con su gente ni contra su gente. Está en un lugar en la frontera con Israel y está apartado con un montón de gente inútil. Fíjese, está en una situación bien difícil y triste, y ahora llega y la cosa está peor. No mejoró, está peor. Llega a encontrar que el lugar donde duerme está quemado, y que no tiene hijos, no tiene hijas, no tiene esposa, no tiene cosas, no tienen nada. Los animales todos se lo han llevado, no tienen ahora ni cómo subsistir. Y se echan a llorar, se echan a llorar. Fíjese, ¿qué es lo que tenemos que hacer, hermanos, cuando estamos desanimados, en una situación imposible, en una situación difícil? Le voy a poner el primer punto. Yo creo que lo primero que debemos de hacer, hermanos, según David, es que debemos fortalecernos en nuestro Dios. Fortalécete en tu Dios. Fíjese que David tenía 1000 problemas. Estaba cansado, estaba estresado, estaba sufriendo, estaba siendo perseguido, temía por su vida, había sido desterrado, estaba en terreno ajeno, rodeado de enemigos, con 600 personas que ahora dependían de él, con su casa quemada, sin esposa, sin hijos, sin animales, sin posesiones. Estaba fregado. Pero a mí me parece interesante que cuando ya no pudo más, lo primero que hizo fue llorar. Y a mí me pareció interesante, porque muchas veces nosotros tememos llorar. Fíjese que los hombres tenemos esta idea de que los hombres no lloran. Pero yo creo que es tiempo de que nos vayamos quitando esa idea, porque hay momentos que son tan difíciles que hay que soltar las lágrimas. Hay momentos que son tan difíciles con las cuestiones familiares, con diferentes cosas que nos pasan, que no hay que temer soltar las lágrimas. Si algo te duele mucho, llora, libérate. La cuenta bíblica nos da la licencia para hacer esto. Miren lo que dice la primera de Samuel 30:4. Entonces David dice, y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron. ¿Hasta cuándo lloraron? ¿Lloraron poquito o solo se les salió una lágrima? No, dice que lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Yo no sé si usted ha llorado así de alguna vez, que hasta se le aguadan las piernas, ya no puede llorar más. Y yo pienso de que eso es bueno llorar, y necesario. Siento que es necesario sacar esa frustración, sacar eso, porque cuando tú lloras, ahora ya te quedas liberado para poder hacer algo más, para poderte animar. Yo sé que todos tenemos problemas y no me pueden decir que no. Tenemos ese problema que no nos deja en paz, ese problema que no nos deja dormir, eso que siempre está detrás de nuestra mente, que nosotros estamos deseando. Yo puedo pensar en algo que yo deseo mucho, y yo sé que usted también. Usted tiene alguna cosa que usted dice, ¿cómo quisiera que el Señor me diera esto en este momento? Lo estoy esperando tanto. Puede ser dolor, puede ser incertidumbre, pueden ser cuestiones de migración, enfermedad, problemas en el matrimonio, pueden ser cansancio, ministerio, trabajo, deudas, hijos. Todos tenemos esa clase de cosas y necesitamos, hermanos, no tener miedo de llorar. Tenemos que deshacernos de esto, de eso que tú tienes dentro, ¿verdad? Es una manera de sacar esa frustración y desánimo. Y que tú llores, te voy a decir algo, te lo voy a decir con confianza,
no quiere decir que tú no eres una persona fuerte o que tú no eres una persona espiritual. No quiere decir que tú estás desconfiando de tu Dios. Quiere decir que simple y sencillamente es una situación difícil en medio de la cual tú estás. Suelta lo que traes adentro, no te lo guardes. Fíjate que David era un guerrero poderoso. David era un hombre que mataba osos y leones con sus manos. Definitivamente era un hombre fuerte, pero lloró. Y no podemos decir que no era espiritual. Era el hombre conforme al corazón de Dios. Era un hombre espiritual. Era un hombre que quería a Dios, que lo amaba, y lloró. Hermanos, nosotros no somos menos espirituales, ni tampoco somos menos fuertes porque nosotros sacamos lágrimas. Es admirable que una persona que se siente triste saque las lágrimas, y debe sacarlas sin vergüenza. Otro momento en el que es bueno ser sin vergüenza. Sí, llora, pero no te des por vencido. No te des por vencido. David no solo lloró, sino que dice que se fortaleció en su Dios. Mire ahí lo que dice el versículo 6. David se angustió mucho, lloró hasta no poder más, ¿verdad? Pero no podemos dejar nosotros que las circunstancias alrededor de nosotros ganen la batalla. Está bien llorar, pero ahí no para la cosa. Ahí no se acaba la historia. Vamos a seguir adelante, vamos a seguir. Dice, David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo. O sea, perdió su mujer, perdió sus cosas, perdió sus animales, perdió su casa y ahora lo iban a apedrear. Como les digo, se siguen montando los problemas. Pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Pero ¿qué hizo David? Dice, se fortaleció en Jehová su Dios. ¿Qué es lo que hizo David? Pero díganlo fuerte, ¿qué es lo que hizo David? Se fortaleció en Jehová su Dios. Se fortaleció en Jehová su Dios. Me pareció muy interesante. Yo me doy cuenta de que cuando faltan las posesiones, cuando abundan los problemas, cuando pierdes la salud, cuando pierdes el dinero, cuando pierdes todo, puedes perder todo, todo. Fíjate, hermano, que todas las cosas físicas que tú tienes, familia, esposa, esposo, dinero, todo lo puedes perder. ¿Sabes lo único que no se pierde? Tu Dios. Tu Dios siempre está contigo. Siempre. Cuando te fallan las personas, cuando te fallan tus amigos, Dios no te va a fallar. Puedes tener confianza en que Dios va a estar ahí. ¿Saben por qué? Porque Dios es fiel. Siempre ha sido fiel. Y tal vez nosotros no nos damos cuenta, pero Dios es fiel. Gloria a Dios por eso. Porque Dios es fiel. Fortalécete en tu Dios. Mire, lo segundo que debe hacer, según yo veo aquí, es consultar a tu Dios. En cada época Dios proporciona una manera de comunicarnos. Aquí nosotros vemos que David tenía un efod. Y usted dice, hermano, ¿y eso qué es? El efod, hermano, era una manera de comunicarse con Dios. Era un instrumento, se puede decir, con el cual el rey se comunicaba con Dios. Y nosotros decimos, pero pastor, yo no tengo un efod. Y sí, pero cada época tiene una manera diferente de comunicarse con Dios. Yo también sé que los profetas se comunicaban de una manera, por medio de visiones, por medio de sueños, ¿verdad? Había otras maneras de comunicarse con Dios. Nuestra manera de comunicarnos con Dios hoy es la oración y la palabra de Dios. Nosotros no nos ha dejado Dios sin nada. Las personas piensan de que porque ya no hay voz audible de Dios como Samuel, ¿verdad? Que Samuel podía escuchar la voz de Dios y nosotros no escuchamos la voz de Dios, entonces nosotros estamos incomunicados. No estamos incomunicados. Nosotros podemos orar y también podemos escucharle por medio de su palabra. Su palabra nos está diciendo hoy que necesitamos fortalecernos en Él. Necesitamos consultarle a Él. Esta es la manera como nosotros nos acercamos a Él, ¿verdad? No estamos incomunicados. No estamos incomunicados. Dice el versículo 8, lo van a tener en pantalla, y David consultó a Jehová.
Yo sé que no han escuchado de Edward Steichen. Edward Steichen es uno de los fotógrafos más famosos del mundo. Es un súper fotógrafo, famosísimo, hace mucho dinero. A los 16 años, él sintió interés por la fotografía. Se compró una cámara y tomó 50 fotos. Fueron las primeras 50 fotos de uno de los fotógrafos más grandes de todos los tiempos y de todo el mundo. Y 49 salieron malas. 49. Solo una foto salió buena. La foto que le salió buena era una foto de su hermana tocando el piano. El papá le dijo, búscate otro hobby. Los amigos le dijeron, realmente eso no es lo tuyo. Y la mamá le dijo, esa foto vale más que 50 juntas. ¿Qué voz estás escuchando? ¿Estás escuchando las voces negativas de la gente? ¿Estás escuchando las voces del que no le importa o que no sabe? ¿Estás escuchando voces mundanas o estás escuchando la voz de Dios? ¿Qué voz estás escuchando? Porque hace la diferencia en tu vida. Cambia la manera, el curso de la vida que tú llevas cambia dependiendo de a quién estás escuchando. Debemos de consultar a Jehová. Eso es lo que hizo David. Consultó a Jehová. Yo creo que muchas veces escuchar voces que no son de Dios, lo que hacen es empeorar nuestra situación. Yo me he dado cuenta de mujeres que tienen hogares en los que el esposo se comporta mal. Y las amigas lo que le dicen es, no te dejes, déjalo. No te dejes, grítale. No te dejes. Esa clase de consejo, hermano, no es la manera como Dios dice que debemos de manejar las relaciones. Hay lineamientos para poderse tratar con los esposos. Hay lineamientos para poderse tratar con los amigos. Hay lineamientos para poderse tratar con los enemigos. Dios nos dice cómo. Pero si tú estás prestándole el oído a la persona equivocada, tu problema se va a agravar. Consulta a Jehová. Consulta a Jehová. La tercera cosa que debes hacer es no te quedes paralizado. No solamente se trata de llorar, no solamente se trata de consultar a Dios y quedarte quieto y triste. No, se trata de que ahora te tienes que levantar y hacer algo. Levántate y haz algo. ¿Qué es lo que hizo David? Ustedes se dieron cuenta que no se quedó llorando. Donde que él se quedó llorando no se acabó el capítulo. Donde él se quedó llorando no se acabó la historia. Él se quedó llorando, pero después se fortaleció en su Dios. Después consultó a su Dios. Él dijo, no, aquí hay que hacer algo. Esto no va a parar aquí. Tenemos que hacer algo. Que no los detenga la enfermedad. Que no los paralice la dificultad, ¿verdad? Si necesitan descansar, descansen. Pero no se queden en el descanso. No paren ahí. Que no muera la cosa ahí. Cuando Elías estaba en depresión, yo le digo depresión porque la Biblia no dice depresión, pero yo digo depresión porque tiene todos los elementos de una depresión clínica. Cuando Elías estaba en depresión, ¿saben qué hizo Dios con él? Le dio de comer. Él fue y se tiró debajo de un enebro y se acostó y se quedó ahí. Y el Señor no lo dejó tirado. No le dijo, te vas a quedar dormido, te vas a quedar descansando, te vas a quedar ahí por siempre. El Señor mandó un ángel y le dijo, levántate. Porque el Señor sabe que hay momentos difíciles, el Señor sabe que hay momentos tristes, el Señor sabe que hay desánimo, pero el Señor no quiere que te quedes tirado. El Señor quiere que te levantes y el Señor quiere que sigas adelante. Sigue adelante. Le dio de comer y le dio de beber, lo dejó descansar, para que recuperara sus fuerzas, porque necesitamos las fuerzas para seguir adelante. Fíjese qué hermoso que si tú estás triste y estás decaído hoy, nosotros también tenemos santos. El Señor le mandó un ángel a Elías. A nosotros una hermana hoy tuvo en su corazón cocinar para nosotros. Tú estás triste, hoy vas a comer. Hoy vas a comer, el Señor te va a dar de comer ahora. No vas a tener que cocinar.
porque alguien tuvo en su corazón. Es lindo. Es lindo que a alguien le nazca de su corazón hacer algo por los hermanos. Es hermoso. Porque no es una cosa que viene de ella, es una cosa que viene de Dios. El Señor ocupa a las personas para poder animar a su pueblo, para que tenga comunión, para que siga adelante. No podemos parar, no podemos parar. Sigue adelante, sigue trabajando, sigue viniendo a la iglesia, sigue enfrentando la vida, sigue adelante. Eso es lo que el Señor quiere de ti. ¿Qué hacer cuando estás desanimado? Fortalécete en tu Dios. Y esto quiero que se lo lleven. Llévenselo hoy, grábenselo en su cabeza. Esto es lo que el Señor quiere hacer. Primera de Samuel 30, lean la historia. Una situación muy difícil. Pero ¿qué es lo que hizo David? Se fortaleció en su Dios. Consultó a su Dios y se levantó e hizo algo. Seguir adelante. No se queden. No se queden. Fíjese que el primer paso es fortalecerse en tu Dios. El problema es que no puedes dar ni siquiera el primer paso si tú no has recibido a Cristo como Señor y Salvador, porque no tienes el espíritu necesario para poder comenzar con este proceso. Si tú no lo has hecho todavía, considéralo. Hoy es un buen día para que tú recibas a Cristo como Señor y Salvador. Considéralo. Si hay alguien que quisiera entregar su vida a Cristo el día de hoy, levante su mano. Quiero que todos cierren los ojos. Todos cierren los ojos porque no quiero que nadie se meta en los negocios de otro. Cierren sus ojos y si alguno de ustedes quiere recibir a Cristo como Señor y Salvador, levante su mano. Y nadie lo va a saber. Nadie se va a dar cuenta de lo que usted está haciendo. Si alguno de ustedes no ha recibido a Cristo como Señor y Salvador y lo quiere hacer hoy, levante su mano. Espero, hermanos, que el mensaje de hoy haya tocado sus mentes y sus corazones de una manera especial. Yo sé, hermanos, que la palabra de Dios no regresa vacía. Este pasaje y esta predicación ha tocado mi corazón y espero, hermanos, que haya tocado el de ustedes también. Vamos a orar. Padre eterno, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias, Señor, por haber estado aquí con nosotros, Señor, dirigiendo la lengua, Señor, de tu siervo. Gracias, Padre, porque, Señor, nos enseñas a través de tu palabra. No quieres, Señor, que quedemos caídos. No nos quieres desanimados. Nos quieres, Señor, fortalecidos y siguiendo adelante, Señor. La prueba, Señor, y la dificultad nos fortalece, porque cuando somos débiles somos fuertes. Eso es lo que tu palabra dice, Señor, y eso es lo que he podido comprobar. Cuando nosotros estamos en debilidad, es cuando somos, Señor, cuando se puede ver lo que somos en Cristo Jesús. Gracias por la oportunidad de ser llamados tus hijos. Gracias porque nos permite venir aquí cuando muchos no lo pueden hacer. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te doy gracias por todo lo que has hecho, por lo que haces y por lo que harás. Amén. Bendito sea nuestro Señor.